Tras esta presentación, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sino ponerme a tejer hilos de improvisación. Ustedes testigos son de lo que esto representa. Paco sube, me presenta y comienza a piropearme. Y a mí me obliga a inventarme a otro Alexis Díaz Pimienta. Muchas gracias. Vengo de Cuba, vengo del mundo de la décima, del mundo de la improvisación, del mundo de la oralidad improvisada, del repentismo. Y no quiero extenderme antes de preguntar cuántos de los que están aquí habían oído hablar antes de repentismo. Seamos sinceros. Repentismo, repentistas, muy pocas manos. Bien, el repentismo es el arte de la improvisación poética. Lo que he hecho ahora es responderle a Paco en su presentación. Improvisación de versos, pero no de versos sin ton ni son, no de versos sin métrica, sino de versos isométricos, todos con la misma medida, de estrofas clásicas que vienen del barroco español y que murieron en muchos casos o han quedado en latencia en otros, en la mayoría de los espacios originarios de este tipo de poesía en España, pero que se refugiaron en los países latinoamericanos y en Cuba, de donde yo vengo. La décima se convirtió desde el siglo XIX, desde mucho antes, pero al menos fue catalogada así en el siglo XIX como la estrofa nacional. En décimas hemos cantado todo, en décimas hemos improvisado todo, desde la toma de La Habana por los ingleses en el siglo XVIII hasta la guerra de independencia contra España, el siglo XX completo, desde la toma de La Habana por los marines norteamericanos hasta la revolución de Fidel Castro, la revolución en el poder, el actual, el presente, todo se ha cantado en décimas. La décima como estrofa para las fiestas, la décima como estrofa para los momentos luctuosos, la décima como estrofa para el canto y para el llanto. Esta ponencia, esta intervención, tiene un nombre singular, Viajera Peninsular, la décima. Y ese nombre parte de una décima emblemática, icónica, de quien es para todos nosotros el mayor y el mejor decimista y repentista cubano del siglo XX, Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí. Escribe Naborí en una décima que se llama Homenaje a la décima. Viajera peninsular, ¿cómo te has aplatanado? ¿Qué sinsonte enamorado te dio cita en el palmar? Dejaste viña y pomar, soñando caña y café, y tu alma española fue canción de arado y guataca, cuando al vaivén de una hamaca te diste al cucalambé. Esa décima es el retrato fidedigno de la historia de la décima, condensada en una estrofa, en un epigrama. Es a la vez epigrama y crónica, es a la vez epigrama y crónica de viajes. La décima, surgida en el siglo de oro, canonizada por Vicente Martínez Espinel, poeta de Ronda, poeta de Málaga, poeta andaluz, pero sobre todo legitimada y canonizada por Lope de Vega, que por si no lo recuerdan, Lope de Vega fue el mayor influencer del siglo de oro. Lo que decía Lope iba a misa, y a tanta misa que llegó hasta el siglo XXI. Lope dijo que la décima debió llamarse, y debería llamarse Espinela, en homenaje a Espinel, y así llegó a Cuba, y así llegó a Puerto Rico. Y en Puerto Rico, mientras en Cuba se ligó con los guajiros, con los campesinos que improvisaban, en Puerto Rico se ligó con los jíbaros. Y así se fue al cono sur, y con los payadores argentinos y uruguayos y chilenos. Renació, nació y sigue viva la payada, la paya. Y así llegó a Venezuela con el garerón oriental, y así se mueve por México entre el son jarocho, la balona y el huapango. Quiere decir que la décima, esa estrofa clásica del siglo de oro, que aquí cayó en latencia o en olvido, se mantiene viva, se ha mantenido viva durante 5 siglos en el canto de los poetas populares latinoamericanos. Yo soy uno de ellos. Comencé a improvisar con 5 años. No sabía leer, no sabía escribir, no iba a la escuela, pero mi padre era un guajiro repentista y desde que abrí los ojos, en mi casa se hablaba en versos. Yo aprendí a hablar en prosa luego, por eso me cuesta trabajo hacer esta ponencia. Estoy traduciéndome a mí mismo. Yo normalmente pienso en versos. Por lo tanto, cualquier desliz de esta exhibición prosaica tendrán que perdonarlo.
porque para mí sería más fácil hablar en verso, hacer un tremendo esfuerzo de volverles poesía y pasarme todo el día hablando de esta manera, como si mi vida fuera como un pedazo de aire, para no hacerle un desaire al que escucharme quisiera. Ustedes quieren reír y yo los dejo que rían, porque sé que no confían en lo que vine a decir. Lo importante es arguir que un poeta repentista, cuando escribe ante la vista del público que lo mira, aunque parezca mentira, se convierte en alpinista de sí mismo, de su voz, del pensamiento que tiene. Y si al público entretiene, entonces versa veloz, y entonces es tan precoz que nadie puede decir qué cosa puede arguir un poeta cuando canta y al fondo de su garganta comienza él mismo a escribir. Esto es lo que yo hago desde niño. Improvisar versos, improvisar décimas, estrofas clásicas. Si lo pueden grabar, si lo transcriben luego, todos los versos que he dicho en estas 2 décimas tienen la estructura que Vicente Martínez Espinel en 1591 en diversas rimas publicó. Por cierto, un chisme. Espinel, el padre de la décima, solamente escribió 10 décimas, no más. 8 en diversas rimas, una más en el prólogo al libro de un sobrino y otra más en un escrito de ocasión. Pero la estructura clásica de la décima, primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto, séptimo y décimo y octavo con noveno, o sea, A, B, B, A, C, C, D, D, C, inamovible. Los poetas repentistas la respetamos como si fuera un canon. Es que es un canon, pero no un canon dictado por nosotros, un canon dictado por Lope de Vega, por Calderón, por Cervantes, por Sor Juana Inés de la Cruz, por Góngora, por Quevedo, por Tirso. ¿Cómo romper ese canon? Cuando Calderón de la Barca, en La vida es sueño, dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero andaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y al volver el rostro vio. Y al volver el rostro halló la respuesta, sorprendiendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Cuando Calderón pone en boca de un personaje de La vida es sueño esta décima, nos dicta un canon que dura 5 siglos y hace que yo ahora en el siglo XXI, intentando jugar con homenaje a los clásicos, la reactualice y escriba esta versión que dice, cuentan de un joven que un día tan modernizado estaba que solo se sustentaba de unos tuits que recibía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y al volver el rostro vio. La respuesta allí encontrando que otro iba retuiteando los tuits que él mismo escribió. Un homenaje a los clásicos es lo que hacen los poetas improvisadores de América Latina. Desde Brasil, donde también existe en portugués la décima, igual que existe en el Algarve portugués en Europa, hasta Puerto Rico, pasando por Cuba, por Dominicana, por Colombia, por Chile, por Uruguay, por Perú, por todos nuestros países. La décima está viva no solamente en los escritores, no solamente en los que escribimos libros. En Cuba, por ejemplo, José Martí en el siglo XIX, pero Nicolás Guillén en el siglo XX, hasta Lezama Lima escribió décimas. Y Andrés Eloy Blanco en Venezuela y Corregier en Puerto Rico. Poetas que han convertido la décima en una estrofa tan naturalizada y de tanta altura lírica como el soneto o como el verso libre en el siglo XX. Pero donde realmente está viva la décima es en los poetas orales, en los poetas improvisadores, en los jíbaros, en los guajiros, en los gauchos, que cada día, mientras estamos aquí en esta charla TED, se están improvisando ahora mismo cientos de décimas de manera simultánea en todos nuestros países. Y eso hace que el dueto Espinel-Lope esté más vivo que nunca. Pero como yo quiero que esta charla sea un poco práctica y un poco teórica, yo les voy a volver a improvisar, si me permiten. ¿De verdad? ¿Me permiten? Ustedes dicen que sí, pero ni abrieron la boca. Y eso casi me provoca, porque yo no concebí nunca una respuesta así. Yo quería que gritara el público y provocara que el poeta repentista se volviera un alpinista de la luz sobre su cara. Yo quería que al momento todo el mundo me dijera que cante de otra manera, que se exprima el pensamiento y que dicte para el viento las cosas que está pensando, y yo sigo improvisando para que la gente vea que aunque nadie se lo crea,
Yo ahora estoy recuperando a Sor Juana y a Quevedo, a Lope y a Calderón, porque la improvisación, que a mí no me causa miedo, es un poético enredo que viene de la otra historia y se queda en mi memoria y llega aquí a Dos Hermanas y abre todas las ventanas y alarga mi trayectoria. Cuando vi que un grupo había hecho teatro rimado, yo allí estaba emocionado, me llené de poesía y dije, esa fantasía se debe recuperar, la gente debe lograr recuperar sin esfuerzo, que se haga teatro en verso en este u otro lugar. Y cuando a mí me dijeron, ven, debes dar una charla, yo digo, ¿cómo callarla? ¿Y cómo se convencieron? Me invitaron, me indujeron a volver a mi pasado. Yo estoy casi acostumbrado, pero me gusta rimar y me gusta improvisar y me quedo ensimismado. Veo que la gente así callada y así boquiabierta me está abriendo a mí una puerta al mismo Alexis que fui en la tierra en que nací, pero en tierra sevillana, y dudo que una mañana cuando me vaya yo solo se rompa este protocolo de que la décima hispana es décima caribeña, es décima que se exhibe en América y que vive donde casi nadie sueña, pero casi se diseña de una manera alocada para que en esta jornada del poeta repentista se sienta sobre la pista el silencio en la mirada. Eso me gusta. La gente se queda callada y mira. Y aunque parezca mentira, han visto que de repente yo me saco de la mente un poema, otro poema, y no me causa un problema. Sin embargo, está dictando el reloj. Me está apurando. Y eso es otro teorema. El tiempo dicta de frente el tiempo que a mí me resta. Y esto parece una fiesta del cerebro y de la mente con el público presente para que entiendan que yo soy Quevedo, que nació y que vino a Dos Hermanas. Y yo digo, ¿en qué semanas este truco se olvidó? Escuché a Lola. ¿Qué Lola? Y luego voy a escuchar a Álvaro, enorme juglar, que no va en la rueda sola por esta tierra española, sino que en su bicicleta le da la vuelta al planeta. Y escuché a tantos viajeros que montan sobre veleros y no escriben en libretas, que yo dije, debo ser un viajero diferente, un viajero de la mente, un viajero hacia el ayer. Y aquí vine a entretejer de una manera alocada al fondo de la mirada las cosas que estoy sintiendo, las cosas que voy diciendo, aunque nadie crea nada. Esto es improvisación. Gracias. Esto es improvisación, esto es verso de repente. Algo que he visto la gente rompe con una ovación. Creo que mi corazón se encuentra un poco asustado. No duden si estoy sudado y no es por los reflectores, es por todos los amores que me llegan, demasiado. Pero no importa, ya estoy acostumbrado a este esfuerzo. Lo importante es que en mi verso todas las respuestas doy. Yo, es verdad, un juglar soy, un neojuglar del mañana. Yo, un poeta de La Habana que se halla ahora en Sevilla y que aquí se maravilla y que aquí terreno gana. Cierro la improvisación para decirles que esto que yo hago desde niño, en realidad en Cuba, en México, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, se canta. Es otra manera de mantener la décima y el estrofismo clásico vivo. Se canta, y se canta siempre en estructuras dialógicas. Un poeta contra otro poeta que se enfrentan con un tema impuesto o con un tema libre. Ahora que están tan de moda las batallas de gallos, el arte de los freestyles, ahora que están tan de moda esas competencias, los slam poetry, todos estos concursos de improvisación, parece que es un invento muy moderno, pero no. Es la reactualización incluso accidental de las justas poéticas que en el siglo de oro fueron muy comunes en toda España. Desde 1531, que se hizo la primera en Sevilla, 1602 otra vez en Sevilla, o 1608 en Granada, 1610 en Toledo. Durante casi todo el siglo XVII se hacían encuentros de justas poéticas en la que los poetas no solamente competían, concursaban, sino se divertían con la creación de décimas que se incorporó poco a poco gracias a Lope de Vega, pero sobre todo de coplas reales, de décimas de doble quintilla, distintos antecedentes de la espinela, que es lo que he estado improvisando hoy para todos ustedes. Repentismo, improvisación, oralidad, oralitura.
un concepto nuevo con el que quiero ir cerrando mi intervención. La oralitura como concepto equilibre para acercar la literatura oral a la literatura escrita, y la improvisación como otra manera de mantener viva la poesía en todos sus formatos. Se improvisa en décimas, en quintillas, en sextillas, en cuartetas. Si no nos vamos a América Latina y recorremos el mapa español, hay improvisación en la Alpujarra, en quintillas. Hay improvisación en el Levante almeriense y en Murcia, en quintillas. Hay improvisación en Canarias, en décimas, se le llama punto cubano por su relación con Cuba. Por cierto, un paréntesis, la improvisación cubana, el punto cubano o punto guajiro, el repentismo, hace 2 años fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hay improvisación en las Islas Baleares, en Mallorca y Menorca, el arte de los glosadores, el glosat. Hay improvisación en el País Vasco, el versolarismo, en Galicia, la regueifa. Quiere decir que estamos hablando de un arte universal que en distintas estrofas, en distintas lenguas, en distintas culturas, se ha mantenido viva, lejos de los focos mediáticos, incluso a pesar del silencio académico, a pesar del olvido. Se ha mantenido viva gracias a los portadores de la tradición y a la práctica continua durante siglos de un arte que no es todavía tan conocido ni tan reconocido, pero que es tan vital como cualquier otra arte que se le asemeje. Voy a terminar entonces agradeciéndoles en verso, porque los agradecimientos en prosa se me dan muy mal. Gracias por haberme dado ahora la oportunidad de partirme a la mitad. Yo, un poeta de mediado, escritor por un costado, por el otro repentista. En esta parte prosista y en esta parte poeta. Le doy la vuelta al planeta y dejo fuego en la pista. El círculo rojo es más rojo cuando improviso, y ahora sí pido permiso para coger rapidez porque el reloj otra vez me está marcando la hora 24 y a deshora 25, 26 me voy, porque aunque confiéis, el tiempo que es mi aurora, me dice: calla, pimienta, bájate del escenario, que creo que es necesario que el público se dé cuenta de lo que esto representa. Y eso sí, soy Segismundo, y ahora, segundo a segundo, después de tantos esfuerzos, yo le doy, montado en mis versos, yo le doy la vuelta al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.